Pero antes de entrar de lleno a la materia, ¿no? Porque vamos a hacer un recorrido por las principales culturas del mundo, ¿ya? Y también un poquito en entender en este caso los conflictos que ha habido a lo largo del tiempo y el por qué se desarrollan, ¿no? Distintas revoluciones que al final terminan transformando la vida de los pueblos y de las personas, ¿no? Entonces, antes de todo ello, primero hay que entender una cosa. ¿Por qué la historia es ciencia? Si solamente es una recopilación, no. Si lo vemos de una manera muy superficial, ya, llamémoslo así, o sea, podemos ver que solamente es una ciencia que recopila información de los libros, de repente algunos, otras fuentes históricas, como de repente monumentos, ¿no? Pero, ¿dónde está la ciencia ahí, por ejemplo? ¿Por qué sería la historia una ciencia? ¿En qué se basa? Porque la ciencia es observación, ¿no? Hipótesis, contraste, ¿no? Y conclusión. Pero en la historia, ¿dónde entraría todo ese proceso del método científico en la historia? ¿No? Esa es una buena pregunta que antes de empezar a ver en sí lo que nos toca, ¿ya? Vamos un poquito a revisar vamos un poquito a revisar en este caso eh, la información o más que todo, conocer un poquito sobre la historia como ciencia, a qué se debe, ¿ok? Entonces podemos entender en este caso que el protagonista principal de la historia es el hombre, para bien o para mal, ¿ok? Entonces, y pues a lo largo de los años ha dejado huellas imborrables, también para bien o para mal, que pues se reconocen y se observan desde su aparición, ¿ok? Por estas manifestaciones podemos comprender la evolución en todos los campos del desarrollo cultural. Por ello, la historia es una ciencia social, ¿ok? Ojo con el término, una ciencia social que estudia los acontecimientos producidos por el hombre, específicamente el pasado, y nos permite tener elementos de juicio para poder comprender el presente. Además, su estudio nos permite establecer premisas para un futuro esperanzador, según el autor. Yo lo veo para un futuro, más bien, no sería tan optimista como él, en realidad. No digo que el devenir sea malo, pero yo creo que si solamente lo miramos con una visión positiva, positivista, creo que estaríamos de alguna manera restringiendo el ámbito de la historia. La historia tiene que tal cual es, ¿correcto? Con los hechos ocurridos y con una que nos puedan dar una interpretación para lo que pueda pasar. Por ejemplo, cuando estudiamos historia del Perú, de alguna manera reconozcamos acontecimientos en diversos momentos de ese transcurso, podemos entender qué puede pasar en el futuro. Por ejemplo, ahora estaba leyendo hace un rato que ya se aprobó una especie, ¿no? Ya se aprobó el trámite a una enésima moción de vacancia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar según lo que hemos visto, lo que se puede observar en el pasado? ¿Qué va a haber inestabilidad, por ejemplo? Que este periodo va a ser un periodo de embates, ¿no? De un lado, un sector, va a hacer lo posible para sacar al que está en el gobierno. Y eso, o sea, no lo miro con esperanza, al contrario, me parece un poco triste que no se pueda, que podamos, o sea, que no se pueda de alguna manera tener un transcurrir más tranquilo. Pero es lo que podría pasar, según según como hizo en nuestro pasado, no solamente reciente, sino también ya de hace unos años. Entonces, hablar de un futuro esperanzador de repente es una visión un poco romántica, ¿no? Yo diría más bien es un análisis
de acontecimientos pasados que sí, de alguna manera, te va a dar una interpretación de lo que pueda pasar en el futuro. Bueno o malo, depende de lo que suceda. ¿Por qué la historia se hace ciencia? Eso es una muy buena pregunta. La historia es el que nos permite conocer cómo vivieron los hombres de otra época. Por ejemplo, a través de la historia podemos conocer cómo vivieron los peruanos la transición entre entre la colonia y la independencia, ¿no? Por ejemplo, los blancos españoles se aterrorizaban porque pensaban que venían gente que iba a cometer atrocidades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la comidilla, o sea, la propia especulación, como decía en un momento San Martín, ¿no? Que es, acá el deporte nacional era más la especulación. Las cosas no se decían tal cual, sino se generaba un contexto, ¿no? Que normalmente no era el real, ¿ok? Entonces, eh, o sea, entonces vemos cómo las suspicacias, el comentario fácil hacían presas de esta gente, porque no sabían qué podía pasar luego de años, ¿no? Viviendo bajo un régimen colonial y de alguna manera beneficiándose del mismo. Entonces, ¿qué puede pasar en un futuro? No sabemos. Entonces, ese es un poco la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre la podemos entender a través, en este caso, de los escritos que dejaron los antepasados, ¿no? También de testimonios de extranjeros que estuvieron en ese tiempo, no te hablo solamente de españoles, te hablo de ingleses, ¿no? Que valga resaltar, no la pasaron bien en ese periodo. Eran tratados de espías, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí podemos entender un poco esa transición, ¿no? Y podemos entender ahora, por ejemplo, que cuando un grupo político, un poder fuerte, ¿no? Deja el gobierno porque así se decidió, y hay otras miradas que asumen ese liderato, pues justamente ahí se vuelve a vivir esa incertidumbre. Porque los unos no, o sea, que han estado bajo ese privilegio, ya lo van a perder. Entonces, ese temor, esa incertidumbre, vuelve otra vez. Ya pasó con los blancos españoles, ahora pasan con estos grupos. O sea, por eso que la historia nos permite entender o sea, entender todos estos procesos bastante duros, ¿no? Inciertos, ¿correcto? El que de alguna manera leyó y entendió el proceso de la independencia puede entender este proceso actual, el que vivimos ahora. En la antigüedad dice, los ancianos reunían a los jóvenes para contarles acontecimientos, historias y hazañas de su pueblo, el conocimiento sobre su pasado, iba transmitiéndose oralmente de una generación a otra. Posteriormente, el hombre comenzó a preocuparse por explicar las causas y consecuencias de estos acontecimientos. Y es así como surge la historia como ciencia. O sea, primero fue algo más bien de grupos, ¿no? De pueblos. O sea, porque es importante mantener, en este caso, vivo, ¿no? Estos acontecimientos para evitar que te reescriban la historia. Por ejemplo, dos casos muy puntuales. Una vez que cayó el régimen nazi, por ejemplo, ¿no? En este caso, decididamente más por intervención de la Unión Soviética que por Estados Unidos. Pero ¿qué pasó posteriormente? Estados Unidos reescribió la historia, indicando que ellos fueron los que entraron y vencieron, en este caso, al nazismo. Cuando decididamente fue la Unión Soviética. Cuando el régimen nazi decidió atacar Rusia, perdió mucho su poderío. Y es ahí donde Rusia dio el embate para, de alguna manera, debilitarlos. Pero el que se ganó las cámaras fue Estados Unidos.
Si, por ejemplo, si esa parte, otra parte de la historia, de parte de la Unión Soviética, después heredada a los rusos, no se mantuviera, tendríamos una media verdad. O por ejemplo, eh, la historia actual, la historia del Perú actual, no menciona, o lo hace muy someramente, que negros y esclavos lucharon por la libertad. No solo por su libertad, sino por la libertad, por el nacimiento de la nueva república, y fueron fundamentales para eso. ¿Ustedes en sus libros de historias han leído eso? Muy poco, o nada. Entonces, incluso, no tenemos, hay muy poca información, y se está recopilando, sobre la participación de la mujer en los procesos de la independencia. Que ellas fueron de alguna manera las que, mientras llegaba a San Martín y se gestaba el paso de la corriente libertadora del sur, ellas de alguna manera fueron las gestoras para que eso fuera posible. Y poco se habla de ellas. Por eso es importante la historia. Por eso es importante mantener estos relatos, para poder entender y que no te digan medias verdades. Por eso que nace la historia como ciencia, para esa recopilación. Porque eso pasa muchas veces. Los grupos de poder, cuando llegan, no solamente se benefician del ámbito económico, sino que llegan incluso a reescribir su historia. Quieren reescribir la historia de un lugar. Borrar los aportes de otros y mantener el suyo. Por eso es importante que la historia como ciencia sea, en este caso, alguien neutral, donde se pueda, en este caso, narrar acontecimientos probados, no chismerríos, probados, para evitar solamente conocer medias verdades. La historia como ciencia nos explica las causas y consecuencias de los acontecimientos más importantes del pasado del hombre, pero también analiza, compara para comprender el presente, algo que ya les he dicho. Podemos, a través de la historia, entender nuestra realidad tumultuosa de ahora. A mí no me causa sorpresa lo que pasa ahora, por ejemplo. Porque entiendo cómo se comportan los grupos de poder cuando no tienen el poder. Cuando ya no reciben ya los ingresos del Estado, por ejemplo. Entonces, cuando pasa eso, ya, entonces podemos entender por qué hay tanta belicosidad contra contra un gobierno de distinta tendencia. En este caso dice, ¿no? Causas, dice, son los factores que provocan un hecho, ¿no? Todo hecho histórico, ¿no? Es un ente en sí, y las consecuencias son los efectos que pueden pasar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de repente si el régimen se hubiera mantenido vivo, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Pero felizmente no se dio eso, por ejemplo. Entonces, hubo otros efectos. La caída del régimen tuvo otros efectos. Entonces, eso se analiza. El por qué se originó, pero también del hecho en sí, cuáles fueron las consecuencias finales del mismo. Ahora, pero para poder en este caso cumplir con estas proyecciones de la historia, necesitamos en este caso fuentes. O sea, yo te puedo narrar una fábula. Si no te cito a nadie, si no te establezco pruebas de lo que yo te estoy narrando, es una fábula, ya no es un relato histórico, es una fábula. Entonces, ¿qué necesita la historia para poder para ser corroborada y se pueda garantizar el relato? Porque acá la idea no es, ¿cómo se llama? Decir medias verdades. La idea aquí es comprender enteramente lo que sucedió. Para bien o para mal, ¿ah? Para bien o para mal.
Tenemos que saber qué tan tumultuoso fue en este caso el proceso de cambio de la colonia de la independencia. Entonces ahí trabajamos con varias fuentes, no con una, no con varias, ¿ok? Con el cual podemos sostener que esto pasó así, que hubo esas cosas. Porque si no sería una fábula, si una leyenda de las que contaban así los abuelos en tiempos antiguos. Y ellos se les podría entender porque con ahora no habían estas fuentes al alcance. Pero actualmente sí las tenemos, entonces las tenemos que usar para poder corroborar relatos, para que no se queden como ellas verdades, ¿no? Entonces, las fuentes de la historia las utilizamos para nuestro aprendizaje. Pero, ¿cuáles son esas fuentes de la historia? Son todos los restos, vestigios y manifestaciones de la humanidad. Es muy importante saber clasificar estas fuentes. Tenemos dos tipos de fuentes. Las primarias, ya que son aquellas que se consideran de primera mano, ¿ok? Sobre un fenómeno que se investigaron. Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o protagonista del evento. Puede incluirse como objetos físicos como las monedas, artículos periodísticos, cartas o diarios personales, industria lítica, crónicas, entre otros. O sea, por ejemplo, para poder saber cómo fue, ¿no? Cómo fue la vida indígena en la colonia. Entonces, ¿a quiénes recurrimos? Recurrimos a relatos de los cronistas españoles o cronistas indígenas o criollos, ¿no? Que nos pueden dar una idea, obviamente, de lo que fue ese tiempo. Claro, obviamente que si tenemos en cuenta que estamos leyendo un testimonio de un cronista español, pues habrá también ciertas voy a llamarle cierta tendencia, porque él no te va a contar pues específicamente las cosas tal cual son, porque recuerda que él en parte un punto de vista, que en este caso se inclina más a la corona española, pero no deja de ser importante. Obviamente que es, como relato sí es importante, pero necesitará más corroboración. Tal vez de otro cronista, de otra tendencia, que nos pueda corroborar si fue tal cual o en todo caso hay un punto de vista distinto. En el caso de las fuentes secundarias, son los textos basados en fuentes primarias e implican muchas veces la generalización, el análisis, la síntesis, la interpretación o la evaluación. En el estudio de la historia, las fuentes secundarias son documentos que no fueron escritos contemporáneamente. Podemos diferenciar. Las fuentes primarias son, en este caso, material que fue escrito por gente que estuvo en el momento. Por ejemplo, una fuente primaria es, por ejemplo, el acta de la independencia. Y los firmantes. Esa es una fuente primaria. Porque estuvo presente en el momento, en el hecho histórico. Pero, por ejemplo, un libro de historia que analiza la transición, la etapa de la emancipación, no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Porque no fue escrita en ese momento, sino a posteriori. ¿Ya? Esa es la principal diferencia que podemos tener entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Tipos de fuentes, ¿no? Tenemos fuentes orales, son testimonios en forma oral transmitidos de generación en generación. Por lo tanto, sufren modificaciones. Ejemplos, mitos, leyendas, cuentos, relatos, canciones, refranes. ¿Okay? Fuentes escritas son los restos impresos sobre una superficie. Puede ser papel, piedra, arcilla, entre otros. Ya sean realizados a mano o mediante imprenta, ¿no? Tenemos cartas, libros, revistas, periódicos, memorias, tratados, documentos legales, etc. Fuentes materiales constituyen una enorme variedad de restos que pueden ser tangibles o visibles. También se llaman monumentales, aunque no solo lo constituyen los restos arquitectónicos, como los templos y castillos, sino también restos de cerámica, tejidos, fósiles. Este tipo de fuentes son estudiadas por los arqueólogos.
Y las fuentes audiovisuales han sido utilizadas por los historiadores a fines del siglo XIX. Están conformadas por los videos, grabaciones, discos, incluso fotografías, que nos ayudan a reconstituir hechos del pasado reciente. Ahora, no solamente de fuentes vive la historia, también echa mano, o en todo caso usa disciplinas auxiliares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las disciplinas auxiliares? ¿Ya? Entonces, dice, son ciencias que ayudan al historiador a procesar e interpretar mejor los hechos históricos de acuerdo con el objeto de estudio que tiene cada una de estas ciencias, ¿ok? Esas son las que aportan información para podernos ayudar a entender los hechos históricos desde su punto de vista. Por ejemplo, la geografía. ¿En qué nos aporta la geografía? Porque es una ciencia que describe las características del medio geográfico, en el cual se desarrollan los hechos que se estudian. Por ejemplo, si queremos estudiar o entender la agricultura, ¿ya? La agricultura en el tiempo de los incas nos ayuda a la geografía, porque podemos entender los pisos altitudinales y cómo lo usaron en su beneficio. En el caso de la arqueología, se encarga de la excavación y el estudio de materiales del pasado. La paleontología es una ciencia que analiza los restos fósiles de seres orgánicos en épocas pasadas. Las disciplinas auxiliares de la historia, así como las ciencias sociales, ayudan a una mejor interpretación de los hechos. Existen disciplinas que colaboran en la profundización y comprensión de los patrones de estudio del historiador. Entre ellas tenemos la cronología, que tiene por objeto periodificar y ordenar los sucesos históricos en un marco de referencia temporal, tal como los calendarios. La heráldica, que se encarga del estudio de los escudos familiares. Y la numismática, que estudia las monedas. Importancia de la historia. Forma, en este caso, al hombre para que adquiera una conciencia de responsabilidad. Nos permite conocer la verdad de los hechos ocurridos en el pasado. Ese es su objetivo principal. Fuera de filtros, ¿no? De pensamiento, la idea es conocer, en este caso, los hechos reales. ¿Ok? Los hechos reales. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. No es, en este caso, acá no queremos, como te digo, la historia no quiere o no es su objetivo, en este caso, satisfacer un punto de vista. Aquí estamos para ver la cosa como fue. Como les digo al inicio, queremos ver hechos, queremos saber omisiones, queremos saber alternativas, contexto de ese acontecimiento. ¿Por qué se dio, por qué se tomó esa decisión y por qué no otra? Si es que hubo otras alternativas. Por ejemplo, si estamos hablando de épocas de la guerra con Chile, por ejemplo, ¿por qué se le pidió al almirante Montero, que se llama, no atacar, o en todo caso, no hostilizar la llegada del ejército chileno, por ejemplo? ¿Por qué Nicolás de Piérola, en su momento, vamos a estudiar Nicolás de Piérola, pues un personaje excéntrico, por decir de alguna manera? ¿Ya? ¿Por qué Nicolás de Piérola entonces fue un asusador constante? Vamos a ver mucho Nicolás de Piérola, que normalmente, ¿qué hacía? Asusaba a los gobiernos de turno. Y cuando llegó el suyo, pocas veces. Entonces, pero lo hacemos fuera de ópticas de pensamiento. O sea, acá no vale de que si yo soy de tal o cual, no. Las cosas como son. Intentar comprenderlo. Intentar comprender. Entonces, y así vamos a poder entender la actualidad. Esa es la idea.
Nos permite también la historia tener conciencia del presente, aprovechar sus experiencias y prepararnos para el futuro. Nos incentiva a tener un juicio crítico y nos da perspectivas de un mundo mejor. Sí, eso también estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, eso te permite cuestionar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se sigue insistiendo en un tema como tal? Si, si lo que se le acusa a cierta persona no, no da, o en todo caso no, en otros momentos, no era para, no daba para para insistir en sacarlo, por ejemplo. Ahí la detrás. Y la historia nos puede ayudar a eso, a entender ello. ¿Quién divide la historia? Dice, los historiadores, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué la historia se divide en edades? Para estudiarla mejor. De alguna manera se fragmenta y se pueden ver ciertos detalles con mayor claridad. Esta división fue hecha por Cristóbal Keller, ¿no? En la Edad Antigua, que de alguna manera inicia con aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, y en este caso aquí se observa las grandes apariciones de las civilizaciones. ¿Okay? Finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, que empieza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y finaliza en el año 1453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna, que empieza en el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente y termina con la Revolución Francesa en 1789. Y la Edad Contemporánea, que empieza con la Revolución Francesa y continúa hasta nuestra actualidad. En el Perú, ¿qué se daba en esos años? Por ejemplo, en la Edad Antigua, se podría apreciar la llegada de los primeros pobladores, el periodo formativo, el primer horizonte cultural. En la Edad Media se desarrollaron las altas culturas del Tahuantinsuyo. En la Edad Moderna llega la invasión española y el virreinato. Y en la Edad Contemporánea es el proceso de la independencia de la República, y actualmente vivimos en la República. ¿Ok? Entonces, ahora, pero como es una forma, ¿por qué sea? Porque hay características en estos años muy similares, ¿no? Por ejemplo, en la antigua estamos hablando de la aparición de las grandes civilizaciones. Cultura china, cultura persia, cultura fenicia, cultura romana, ¿no? La aparición de la cultura griega y la cultura romana. Que algunas fueron las que, todas ellas, orientales y occidentales, son el soporte de la cultura de la humanidad. Ya de ellas vienen otras culturas, pero en este caso ya pero que tienen una relación con ellas, una influencia de ellas. ¿Ok? Luego viene la Edad Media, ¿no? Donde ya empieza la caída del vasto imperio romano. Empieza con la caída de Occidente, ¿no? A manos de los bárbaros, y luego termina con la caída de Oriente, ¿no? Luego, en el año de 1453, ya empieza con la caída del Imperio Romano de Oriente, pero en esta etapa, o sea, en la etapa de la Edad Media, es una etapa medieval, en este caso, donde hay una influencia mayor de la Iglesia. En la edad moderna no. En la edad moderna ya, o sea, en la edad moderna empiezan ya nuevas corrientes de evolución humana, como el Renacimiento, por ejemplo. Y ya la Revolución Francesa ya son más revoluciones ciudadanas, cambios ciudadanos. La Revolución Francesa, la difusión de las ideas liberales, hace que en ese caso, que muchas sociedades que estaban bajo el yugo colonizador, no te hablo solamente de Perú, te hablo de, por ejemplo, Sudamérica, México, ¿ok? Las 13 colonias de Estados Unidos, de Norteamérica,
¿no? Empiezan a separarse de sus imperios. La Revolución Francesa fue como que la chispa, la llama que enciende y hace explotar todo. Porque coincide con la debacle de estos imperios. Sobre todo si hablamos del español. El español fue un vasto imperio en la edad moderna. Pero como todo imperio, tiene su época de expansión y tiene su época de caída. Y la Revolución Francesa hizo que todo eso empezara a caer. Y entonces, de alguna manera, empieza una lucha por las revoluciones ciudadanas, en el bien común, que todavía, entre altas y bajas, aún todavía se permanece en esa lucha, porque hay todavía regresiones, ¿eh? No sé si ustedes habrán visto actualmente, hay de alguna manera añoranzas hacia ciertas, hacia, hacia ciertos estilos de vida, o no estilos de vida, sino hacia ciertos periodos de la historia, como los neonazis. Es increíble, pero sí, en esta época hay gente que añora y que quiere vivir en un tiempo neonazi. O de repente los que en el país, aquí en Chile, por ejemplo, en las manifestaciones se ven Cruz de Borgoña, o sea, símbolos coloniales. Pasa. Hay gente que tiene esa idea de que quiere regresar a épocas anteriores. Ahora, no es tampoco algo que sorprenda. No sé, bueno, a los que conmigo han llevado literatura, cuando estudiábamos los periodos literarios, ¿no? De la época medieval, volvía el Renacimiento, pero nuevamente volvía la época barroca. Es decir, regreso a lo anterior. El Renacimiento es un regreso a las más clásicas de Grecia, de Roma. O sea, esas regresiones no son extrañas, al contrario, son naturales. Claro, sorprende también, o sea, lo que sí sorprende es también a qué tipo de regresiones estamos queriendo volver, ¿no? Eso es lo extraño. Pero en sí las regresiones son normales. ¿Ok? Entonces nos quedan solamente 2 minutos, ¿ya? Para terminar. En la plataforma ya están las tareas de esta primera sesión, ¿ok? Entonces, descárguenlas, las desarrollan y la entrega es el próximo martes. Próximo martes cae creo que 22. ¿Ya? El 22 de marzo es la entrega de las tareas de la sesión 1, tanto de historia como historia universal, en la plataforma. Todos ya tienen acceso a la plataforma. ¿Ok? Todos ya tienen acceso. El que no tuviera, me escribe a mí directamente porque no confío en otra persona. Me escribe a mí, ya, para poder en este caso ver por qué no puede ingresar a la plataforma. Pero todos ya tienen acceso. Y el jueves es su práctica semanal, ya, que va a estar el jueves en el sistema. ¿Ok? Cualquier duda o consulta, me escribe mensajito al WhatsApp y se lo respondo. ¿Ok? Pero todos ya tienen acceso a la plataforma, así que el que no puede o el que no tiene, me escribe y yo le explico cómo, ¿ya? Y los chicos, ahora sí, nos vemos. Chao, chao, cuídense, chao, chao, nos vemos.